Ja. Bon dia, estem així des de Canal Plou, un ambient a tope, així, una foto a l'ambient, que n'hi ha a veure Paco. Els representants del Partit Popular de Benicàssim ja han entrat al ple i ara entrarem nosaltres amb la nostra samarreta de la Flama, després de la gran censura que vam rebre i l'etiqueta de Canal Plou jo també manipule. Això és tot, amics. Canal Plou retransmetrà l'acte degut a la prohibició que l'han fet a la televisió de Benicàssim entrar al ple, així que molt bon dia i cap a dins. Uno no se adentra sin más en Mordor. Estem així des de Canal Plou a punt d'entrar al ple. La cosa ja està una mica tensa, així que anem a veure com va la cosa per allà dins. Acabamos de elegir a la reina de las fiestas. Un cop començat el ple, el nerviosisme és patent i les propostes de l'oposició comencen. A Esquerra Unida se le impedís explicar una de las mociones y debatirla. Y más teniendo en cuenta los festivales. Señor Salucer, por favor, cíñese a la urgencia, a debatir la urgencia de la moción que está presentando. En el anterior ya le hemos dicho que según el reglamento, y usted lo debe de conocer por su experiencia política, queda sobre la mesa porque faltan informes técnicos que pueden avalar esa moción. Gracias. Així, des d'Esquerra Unida es proposa ser una satisfets amb la visita del Papa. La resposta és la següent. Señora Ros, señor Soliva. Sí, no como siempre. Pues indudablemente no nos parece una urgencia, nos parece en todo caso, pues, ser un poco, pues mira, como ha dicho hoy reconocido el señor Espalucer, ¿no? Que entró por el ayuntamiento, vio un cartel y dijo, mira, ya tengo moción para el pleno. Passem a les respostes del bloc i Partit Socialista del País Valencià. La resposta a tot és la mateixa. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? Se desestima por una demostración. Moció per a crear una escola d'idiomes. Denegada! Moció en contra del decret de Condemora. Denegada! Moció per l'apertura del centre de la tercera edat, la Bartola. Denegada! Moció per el tramvia a Benicàssim. Denegada! ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra de la urgencia? Se desestima por una demostración. Estem així des de Canal Plou, hem fet una pausa de 30 minuts al pleno, jo crec que estem a veure si m'anem, però... Bueno, de fet totes les propostes presentades, entre elles l'escola valenciana, l'escola d'idiomes de Benicàssim, l'apertura del centre de Pere Major, el PP desestima totes les propostes i com estan en majoria absoluta no s'aprova res. El Partit Socialista volem denunciar i manifestar el retallament democràtic que és este ple ordinari de l'Ajuntament de Benicàssim, el no a la participació, el no a la urgència de propostes positives per als nostres veïns, com és la defensa d'una educació plurilingüe, com és el tema de l'empleo, de places d'empleo en la Bartola, en la residència de la Bartola, que està tancada per la Generalitat Valenciana, o el tema de no recolzar un transport públic i eficaç pel nostre municipi, però sobretot volem defensar, com no, la llibertat dels nostres joves de Benicàssim per a organitzar com ells volen i com ells decideixen les activitats i les jornades a celebrar en Benicàssim. Estem així des de Canal Plou, en l'Ajuntament de Benicàssim, aprofitant la mitja horeta que ens han fet de descans per a nosaltres, per a preparar-se i bé, ara entrarem i quan acabem ja vos contarem com ha anat tot. M'ha sorprès molt l'actitud del Partit Popular que canvi completament de la nit al dia el tracte que tenien quan eren en oposició. Ara pareix que hem entrat baix el signe de la soberbia. Entonces, ho lamentem perquè el ple municipal, que és el nostre poble, hem de poder parlar, dialogar d'una forma familiar, si vols, entre els consellers i no sense tanta reglamentació. Així ho vam fer durant 4 anys i lamento que ara sigui així. Entrem novament al ple i comencem el temps de pregs i preguntes. Després de diverses intervencions, arriba el moment en què es defensarà la Flama, activitat considerada explícitament per el Partit Popular de Benicàssim. Esto es muy fuerte. Aquí dicen lo que quieren, no responden a lo que preguntan
Y insultan a los otros miembros y sacan chanchullos y dicen que no hay nada escrito, que no hay proyectos y que nadie ha hecho nada antes. Con ansias ese documento en el que usted pone escrito... Quisiéramos saber cuál es el programa de juventud que va a llevar a cabo el nuevo equipo de gobierno, tan singular que no se ajusta a las actividades organizadas por los propios jóvenes universitarios. También nos gustaría saber en qué se basan ustedes para calificar públicamente de actividades absurdas estas mismas que acabo de mencionar. Desde el Partido Socialista queremos manifestar nuestro apoyo a los jóvenes de Benicàssim, sobre todo a aquellos colectivos que llevan varios años trabajando para ofrecer a nuestro municipio numerosas actividades socioculturales y un ocio alternativo de calidad. Señor Alonso, por favor, estamos en el turno de ruegos y preguntas y lo que quería leer un manifiesto representado por registro de entrada al despacho extraordinario. ¿Puedo hacerme la pregunta? ¿Hace la pregunta? Vale, pues ya está. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay más preguntas? ¿Pero qué problema hay? ¿Me va también a quitar la palabra? No hay ningún problema, señor Alonso. Simplemente que le digo que soy yo quien recuerdo el pleno mediante un reglamento y que estamos en el turno de ruegos y preguntas. Si usted lo que quería era leer un manifiesto, como parece que está haciendo, lo que tenía que haber hecho era pasarlo, por despacho extraordinario y haberlo registrado y haber leído el manifiesto en el punto que tocaba. Este es el turno de ruegos y preguntas. Le pregunto otra vez. ¿Tiene alguna pregunta más o es la que ha hecho? Es una pregunta con la consiguiente reflexión, no es ningún manifiesto. No, es que no es hora de hacer ninguna reflexión, es el turno de horas de preguntas, de ruegos y preguntas. Si tiene alguna pregunta, la formula, y si no, pasamos al siguiente turno. ¿Alguna pregunta más? Y dos, porque estamos facilitando que nuestros visitantes se vayan en condiciones. Que no avisen a la policía perquè es diuen que som indignats i som perillosos i sembla que no posaran preguntar per aquestes fulles per a contestar el codi i sembla que no podrem preguntar mentre des de fa 6 anys que el gestor de paraula no ves preparar el freno. Així que veurem a veure què passa. Que también está bloqueado y que estamos desbloqueando para que los ciudadanos de Benicàssim lo puedan utilizar cuanto antes. Imaginación no nos falta. Nos falta dinero que nos ha dejado su partido político, el PSOE y el Bloc, en el presupuesto para poder respaldar a más artistas. Finaliza el pleno y vamos a dar paso al turno de consultas del público. Bien, tenemos aquí en el primer turno de consultas los datos del ciudadano. Esto es una asociación juvenil, La Maraña, creo que lo leo bien, ¿vale? Que nos formula varias preguntas. Per què es va prohibir la realització de la flama? Una proposta de canvi de l'horari del ple de la vesprada? Quan tardarem en tindre l'Escola Oficial d'Idiomes? I una proposta que fan, que és necessari un canvi lingüístic a l'educació i ja hi havia una proposta de defensar una Escola Oficial d'Idiomes. I la quinta pregunta, què ha ocorregut amb la nau de les arts? Bé, respecte a la proposta del canvi lingüístic i a la de defensar l'Escola Oficial d'Idiomes, jo crec que és un tema que ja s'ha tratat i que haureu explicat a través dels distints portaveus en la presentació de mocions i el que ha ocorregut amb la nau de les arts jo crec que és sobre tornar a explicar perquè heu estat tots presents i ho heu sentit també. Respecte a per què es va prohibir la realització de la flama, jo així tinc un informe del departament. Voldríem fer també nosaltres una explicació nostra, ja que hem vingut així tots els de l'ascensió. Perdona, un segon, perdona. Escolta, estem en el turno de propostes, vosaltres feu les propostes i nosaltres vos contestem. Llavors dic que si voleu que incidim en el tema, així no de cada un a parlar de lo suyo, sinó que propostes generals, tenim el despatx de l'alcaldia oberta. No, però no sabéis parlar de res. En quant a la teva primera pregunta de per què es va prohibir la realització de la flama, jo no tinc ningún informe de prohibició, simplement que diuen que en data 7 de juliol del 2011 se vos comunique que no han sigut subsanades per la vostra part els requisitos que van ser indicats per a aquest tipus d'acte. Com sabeu, aquest és un acte que, entre altres coses, demaneu que fora en la platja i que se té que primer comprovar si el pla d'explotacions de platges contemple l'activitat que volíem realitzar i si no és el cas, conforme han fet en altres activitats que no estan contemplades, instar a costes per a que ens autoritzaren. Entonces, vosaltres teniu que subsanar una documentació que no se va... Això és mentira. Bé, des d'Esquerra Unida lamentem profundament que el responsable
responsables actuals polítics no estiguen al costat del moviment juvenil que tenim en Benicàssim, no? Això és una premissa democràtica de primer ordre i en aquest sentit un casal jove té que ser per als joves i el nostre partit Esquerra Unida sempre ha defensat inclús l'autogestió del casal per als propis joves, no? Lamentem el que ha passat i treballarem per a reconduir-lo en la mesura que ens sigui possible des d'Esquerra Unida. Continuamos indignados y cada día más. Nos hemos encontrado que no podemos hablar en el pleno, realmente. Esta es que es la casa del pueblo y solo pueden hablar ellos. Nosotros podemos escuchar, presentar por escrito, contestar lo que quieran, cuando quieran, de la forma que quieran. Y te remiten a que pases por la capilla. O sea, que te vayas a confesar ahí con ellos y de esa manera te dirán que te portas mal y que lo que tienes que hacer. Cuál es tu penitencia y que tienes que apuntarte a ellos. Queríamos. Y lo presentamos pues como Federación de Casales de la Comunidad Valenciana, pues estamos vivos, pero con el apoyo de todo el resto de entidades, porque participa mucha gente, muchas asociaciones más grandes. Entonces lo que nosotros hacemos es de permiso de ayuntamiento, se nos dice en un principio que no y se nos piden los requisitos, cumplimos los requisitos y luego se nos dice que no, que se propone un cambio de fecha. Nosotros proponemos que cambiemos las fechas, que se quita el escenario si era un problema, que no habrían conciertos aunque fuera un festival de música valenciana. Lo haríamos como fuera y haremos talleres porque había más opción de hacer actividades. Y se nos sigue diciendo que no por las fechas. Decimos que un cambio de fecha y también se nos dice que no. Y tenemos un correo donde la regidora de Juventud nos dice que el programa, nuestra actividad no se puede adjuntar al programa de Juventud de este ayuntamiento.